Hola, queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre os traigo las noticias más impactantes y sorprendentes sobre el mundo de la televisión turca. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros y dar like a este video, ya que eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para todos vosotros. Gracias por el apoyo constante. Hoy os traigo una historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Se trata de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, quienes se han visto involucrados en un suceso tan dramático como inesperado. Esta vez, no estamos hablando de algún romance de telenovela o un escarceo en la pantalla, sino de un incidente que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los momentos más aterradores y desgarradores de sus vidas. Así que, si os interesa conocer todos los detalles de lo que ocurrió, quedaros hasta el final del video. Primero, hagamos un repaso de quiénes son Burak Özçivit y Neslihan Atagül para aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con estos dos nombres. Ambos son actores de renombre en Turquía, conocidos por su impresionante química en la pantalla y su relación que parece de cuento de hadas. Han conquistado los corazones de miles de personas no solo por sus habilidades actorales, sino también por su naturalidad, su belleza y sobre todo, por la forma en que se apoyan mutuamente en la vida personal. Pero ahora, esta pareja famosa se enfrenta a un desafío mucho más grande que cualquier guión o trama televisiva. La historia comienza con un gesto romántico por parte de Burak Özçivit. Como muchos sabéis, es un hombre profundamente enamorado de su esposa, Neslihan, y siempre ha demostrado su amor de formas muy especiales. Así que, la semana pasada, Burak decidió sorprender a Neslihan con un regalo único y significativo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que comprando una joya especial en una de las joyerías más exclusivas y prestigiosas de Estambul? Un gesto que, sin duda, parecía sencillo y romántico, pero que rápidamente se transformaría en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. Burak, con la intención de sorprender a su esposa, se dirigió a la joyería en cuestión sin saber lo que le esperaba. Mientras tanto, en esa misma joyería, varios clientes se encontraban haciendo sus compras matutinas, sin imaginarse que se convertirían en parte de un atraco armado. En un abrir y cerrar de ojos, 3 hombres armados irrumpieron en el establecimiento, tomando a todos los presentes como rehenes. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan dramático en un lugar tan concurrido? Es difícil de imaginar, pero es exactamente lo que pasó. Los delincuentes, quienes habían planeado este robo con frialdad, comenzaron a amenazar a todos con pistolas, pidiendo el dinero de la caja fuerte y las joyas más valiosas del lugar. Según la información proporcionada por la policía y testigos presenciales, los atracadores no dudaron en mostrar su violencia desde el principio. En cuanto entraron, comenzaron a gritar a todos los presentes, advirtiéndoles que se mantuvieran tranquilos si no querían que alguien resultara herido. Fue entonces cuando Burak Özçivit se encontró en medio de una situación que jamás habría imaginado, un atraco a punta de pistola en el que él mismo se convirtió en rehén. Imagínense el terror de estar en esa situación, siendo consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo mucho más grave. Pero lo que siguió fue, sin duda, lo más sorprendente. En lugar de ceder al pánico y a la desesperación, Burak reaccionó con una calma inusitada. En un gesto que dejó a todos los presentes boquiabiertos, el actor se acercó a uno de los atracadores y le dijo: «No hagas daño a nadie, solo toma lo que necesites». Este acto de valentía y serenidad frente a los asaltantes desarmó, en cierta forma, a los criminales. Aunque la situación seguía siendo peligrosa, Burak fue capaz de mantener su compostura, mostrando una tranquilidad que fue clave para desactivar la tensión que se estaba viviendo en ese preciso momento. Sin embargo, esta calma no fue suficiente para evitar que los atracadores lo amenazaran directamente. Los ladrones, al ver que Burak no estaba reaccionando como ellos esperaban, decidieron dirigir su agresión hacia él, apuntándole con las armas y exigiéndole que se mantuviera quieto. La tensión en la joyería aumentaba a cada segundo, pero Burak no dejó que el miedo lo dominara. Al contrario,
se mantuvo firme, centrado y, sobre todo, pensó en Neslihan, su esposa, como fuente de fortaleza. Tal y como él mismo relató después, en ese momento, lo único que podía ver era su rostro, su sonrisa. Pensar en ella me dio el valor para seguir luchando contra el miedo. Y es que, en situaciones tan extremas, el amor y el apoyo de nuestros seres queridos son lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Burak, al mantener la calma, logró transmitir una energía que, en cierto modo, alivió a los demás rehenes, quienes también comenzaban a entrar en pánico. Sin embargo, el peligro seguía latente, ya que los atracadores no dudaban en hacer uso de sus armas para mantener el control de la situación. Fue entonces cuando la policía de Estambul llegó al lugar, iniciando una operación para neutralizar a los delincuentes. Los agentes de policía, al ver que Burak y los demás rehenes aún estaban bajo amenaza, trabajaron con rapidez y eficacia para rodear el establecimiento y asegurar que todo el mundo estuviera a salvo. Finalmente, gracias a la intervención profesional de las fuerzas de seguridad, los atracadores fueron detenidos sin causar víctimas mortales. En ese preciso momento, Burak y los demás rehenes pudieron salir de la joyería, sanos y salvos, pero con la adrenalina y el miedo todavía recorriendo sus cuerpos. Tras el incidente, Burak Özçivit, visiblemente afectado pero agradecido por estar a salvo, compartió sus pensamientos en sus redes sociales. En un mensaje muy emotivo, Burak dijo: "Hoy he vivido una experiencia aterradora, pero gracias a Dios estoy sano y salvo. No puedo dejar de pensar en el apoyo que he recibido de mi querida Neslihan y de todos mis seres queridos. A pesar del miedo, su amor fue mi mayor fuerza. Nunca quiero volver a vivir algo tan aterrador como esto, pero estoy agradecido de estar aquí para contar mi historia". Por su parte, Neslihan Atagül, quien se encontraba tan asustada como cualquier persona en su lugar, también usó las redes sociales para expresar su alivio y su emoción por saber que su esposo estaba bien. "Lo que he vivido hoy ha sido aterrador. No podía dejar de pensar en Burak, tenía tanto miedo de que algo le pasara. Pero gracias a Dios, está aquí conmigo, sano y salvo. Su bienestar es lo más importante para mí, y me siento agradecida de que cada minuto que pasamos juntos sea un regalo". Estas palabras de Neslihan no solo reflejan el temor que vivió esa noche, sino también el profundo amor y gratitud que siente por su esposo. El incidente con los atracadores no solo afectó a Burak y Neslihan, sino que dejó una marca en todos los que estuvieron involucrados, tanto los rehenes como los testigos y, por supuesto, los millones de fans que siguen la vida y carrera de estos dos famosos actores. Sin duda, este suceso ha puesto de manifiesto lo importante que es mantener la calma en momentos de crisis y la fuerza que nos da el amor de aquellos que nos importan. Y, con esto, llegamos al final de nuestro video. Espero que os haya impactado esta historia tanto como a mí, y que os haya mostrado el verdadero carácter de Burak Özçivit, un hombre que, en medio de un atraco armado, no solo pensó en su propia seguridad, sino en la de los demás. Si os ha gustado este video, no olvidéis suscribiros, darle like y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo video.